Somos conexionistas y estamos a una semana de la revocación del mandato, por lo que seguimos con nuestra serie de cultura política y ya pueden ver que estamos muy bien acompañados por Alejandro Envila Fischer, abogado, académico, periodista, pero sobre todo un amigo, un gran amigo y sobre todo un observador muy crítico y sobre todo muy analista de toda la situación que está ocurriendo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tal, amigas, amigos de Conexionistas? Buenas tardes. Bueno, pues ya dijo Armando de qué va el tema y vámonos tendidos porque Alejandro, la última vez que conversábamos contigo, dejaste una reflexión en la mesa que quedamos en seguir construyendo y que me parece que es oportuno retomarla cuando hablabas que la oposición, si no viene de la ciudadanía, va a ser muy difícil encontrarla. Y bueno, tuvimos una marcha entre comillas, digamos, que protestaba por este ejercicio, que no estaba en contra de este ejercicio, y entiendo que estuviste ahí. O sea que aquí tenemos ya información pues de primera mano, nadie nos lo cuenta, nadie te va a decir todas estas opiniones que han circulado en medios, en Twitter, en todos lados, Sí. sobre lo que implica esta marcha. Entonces, pues empecemos de lleno. ¿Cuáles son tus impresiones, Alejandro? ¿Qué te dejó, sobre todo en términos de cultura política, esta, digamos, marcha que algunos comentan que fue un éxito, otros que fue un rotundo fracaso? ¿Cómo la viste? A ver, yo creo que primero tendríamos, Armando, Edgar, eh, buenas tardes, un privilegio como siempre estar con ustedes. Y primero creo que tendríamos que dejar bien claro, a ver, una cosa. Eh, Me parece que es absolutamente respetable y hasta celebrable que una cantidad importante de ciudadanos haya decidido salir a marchar, a manifestarse y luego hacer pues una especie de meeting en el Monumento a la Revolución. Eh, la verdad es que cuesta mucho trabajo organizar, movilizar, motivar, sobre todo una marcha ciudadana, que la de ayer creo que lo fue. eh, la concurrencia y el éxito de la convocatoria, ese es otro tema, por supuesto que lo abordamos, pero vamos, creo que nadie tendría razón en descalificar lo que pasó ayer, porque había mucha, poca o cierto tipo de concurrencia. Ese es, vamos, no digo que no sea tema, sí es tema y hay que analizarlo, pero eso no le quita ni el ánimo, ni el éxito, ni el compromiso a la gente que se presentó, que decidió eh, dedicar una parte de su domingo a salir y decir, yo defiendo al INE, yo no estoy de acuerdo con esto. Básicamente, la manifestación, al menos como yo la entiendo, tenía dos objetivos. Una, manifestarse en contra del ejercicio de revocación de mandato que, como dijo Armando, se realizará el domingo 10 de abril, es decir, en una semana después de la marcha. Y dos, que a lo mejor tendríamos que invertir, te diría uno, de manifestar la solidaridad con el Instituto Nacional Electoral. Creo que eso es lo más importante. Por eso invierto. Uno, manifestar solidaridad con el INE y decir, gritar, yo defiendo al INE. ¿Sí? No estoy de acuerdo con los ataques del presidente de la República y ahora de muchos de sus colaboradores y correligionarios. Es una de las partes novedosas en el torrente informativo que todos los días nos encontramos. Primero, defender al INE y segundo, manifestar rechazo hacia lo que será el ejercicio de revocación de mandato. Insisto, creo que es otro elemento de análisis. Si fue un éxito o no fue un éxito, yo no me voy a, bajo ninguna circunstancia, prestar a descalificar ni a faltarle al respeto a toda la gente que asistió. Yo les comparto por qué razón asistí. Bueno, ¿por qué íbamos a hablar de esto? Porque aquí hemos dicho muchas veces, bueno, construir ciudadanía y ser ciudadano es mucho más que ir a votar el día de la elección. Por supuesto que es eso, pero es mucho más que eso, no es solamente eso. ¿Sí? Y pues en los momentos como los que está viviendo el país,
yo sí pienso que todo el mundo debe tomar una definición. Bueno, yo soy de los que piensan que todos debemos tener una opinión acerca de todos los asuntos, ¿sí? Yo no creo en las neutralidades, creo en los intentos de ser objetivos, sí, por supuesto. Pero bueno, aquí lo hemos hablado, yo sí creo que hay una agenda liberal que defender, y esa incluye propiedad privada, derechos humanos, medio ambiente, democracia al estilo occidental, ¿sí? Porque bueno, ahora resulta que todo el mundo le dice democracia a su forma de gobierno. No todo es democracia. Yo sí creo en el equilibrio de poderes, en la división de poderes, creo en los organismos autónomos, aquí lo hemos discutido, creo en la agenda ciudadana, creo en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, ¿sí? Y creo que hoy eso es lo que está discutiendo, eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, paso a otro punto, porque además es inevitable. ¿La manifestación fue exitosa o no fue exitosa? Yo creo que fue exitosa para todos aquellos que fueron. A mí me hubiera gustado ver más gente, pero yo creo que a cualquiera. Sí hay elementos que yo cuestionaría, que no me gustaron, y también los pongo sobre la mesa, no como una forma de descalificar el ejercicio, sino como una forma de compartir con ustedes, con nuestros amigos del auditorio, lo que Edgar decía. A ver, ¿qué es construir ciudadanía y qué es ciudadanía? Híjole, pues creo que falta mucho. Algo que en particular a mí no me pareció adecuado, y en las redes sociales yo había detectado cierto intento de llevar esta expresión ciudadana por ese camino. A mí no me pareció correcto, adecuado, y sobre todo no me pareció conveniente. No es ilegal, no es algo que descalifique per se, pero es algo que a mí ayer me pareció, y se lo estaba reportando yo vía chat en el momento, me pareció inadecuado que incorporaran al templete y le dieran la palabra, le dieran el micrófono a políticos. Y pongo dos nombres sobre la mesa. Enrique de la Madrid, que les doy mi opinión, yo creo que es un abogado sumamente respetable y creo que ha sido un servidor público, diría, de lo más decente que tuvo el gabinete de Enrique Peña Nieto. Esa es mi opinión. Me queda claro que Enrique de la Madrid quiere ser candidato presidencial y está en todo su derecho. Y si lo es, pues ojalá tenga éxito. Yo no creo que sea hoy día un perfil de candidato ciudadano. ¿Por qué? Por su origen. ¿Tiene derecho a aspirar? Por supuesto que sí tiene derecho a aspirar. A mí no me parece que vaya a convertirse en un candidato exitoso. No porque no tenga talento, creo que el talento y la preparación los tiene. Incluso me atrevería a decir, en una primera mirada, creo que proyecto político tiene. O sea, y proyecto de nación tiene. El problema es que yo creo que la sociedad necesita un candidato ciudadano. Y yo no veo, lo he compartido con ustedes en más de una ocasión, yo no veo a ningún partido político capaz de tomar a uno de sus militantes y decirle a la sociedad, este es su candidato ciudadano, y que los que no tenemos partido, los que incluso, lo digo claramente, estamos hartos de los partidos políticos que hoy tenemos, no veo que le vayamos a crear uno de esos. ¿Sí? Y a ver, estoy hablando del primero al que yo vi que dije, Enrique de la Madrid no tendría por qué estar hablando en este mito. ¿Por qué? Porque él es precandidato y está haciendo campaña. Y aunque ha dicho que no está haciendo campaña por el PRI, lo siento, es el hijo de un expresidente priista que ha vivido dentro del PRI toda su vida. ¿Sí? Es muy difícil, y no lo descalifico, pero es muy difícil que la sociedad le crea a quien está hablando desde el privilegio. Eso no quiere decir que esté diciendo mentiras, cuidado. Yo no estoy diciendo que Enrique de la Madrid esté diciendo mentiras. Pero bueno,
esa parte no me gustó. Y luego vino otra que me pareció francamente desastrosa, un error craso. Subir al templete y darle el micrófono a Gabriel Cuadri de la Torre. Sí. Ex candidato presidencial por el partido Nueva Alianza, el partido de Elba Ester Gordillo y del sindicato de maestros. Y bueno, como candidato presidencial dijo cosas muy interesantes en algunos momentos y parecía una opción que refrescaba. Pero bueno, dicen que todos tenemos un punto de incompetencia, ¿no? Hay un principio de Peter. Después de esa candidatura presidencial que llamó la atención de algunas personas por lo que decía, a ver, Gabriel Cuadri no es ningún tonto, ni es un improvisado. Es un técnico especialista en un tema y ese lo maneja muy bien. Sí. Pero como diputado ha sido un auténtico desastre. Sobre todo un auténtico desastre por la forma de conducirse. A ver, construir un mensaje tiene que ver con contenido y con formas. Tiene que ver con las dos cosas. Aquí hemos discutido mucho que uno de los temas más criticables del estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, al menos yo sí creo que uno de los más criticables, es esta tendencia a polarizar. Sí. Yo sí creo que una sociedad y un país no avanzan polarizándose. Vamos, pues la polarización es el principio de las guerras civiles donde sea, ¿eh? Sí, sí, sí. La división en bando de buenos y malos, pues es lo que finalmente en algún momento todas las naciones en su evolución le enfrentan. Y bueno, la superan y entonces avanzan. Y si no la superan, se quedan estancados. Creo que es una de las grandes críticas que le hemos hecho, yo en particular le he hecho, al estilo personal de gobernar del presidente López Obrador. Además que también, no soy ingenuo, el estilo personal, eso que en Andrés Manuel es un estilo, también es una estrategia. Eso a él le funciona para su proyecto. Claro. Sí, sí. Dividir. ¿Por qué? Porque lo hace el campeón de uno de los bandos. Exactamente. Y el otro bando no acaba de entender que el presidente los provoca para caer en un debate clasista. En un debate de descalificaciones. Y caen en la trampa un día sí y otro también. Y ayer, volvieron a caer en la trampa. Llevar a Gabriel Cuadri de la Torre es llevar al diputado que acaba de provocar. Darle el micrófono. Porque pues, él puede ir a marchar como ciudadano y se acabó. Pero subirlo al templete y darle el micrófono es ensuciar un ejercicio ciudadano, que yo sí creo que fue auténticamente ciudadano. Claro. No digo que sea representativo, pero sí fue auténticamente ciudadano. Un ejercicio ciudadano y el esfuerzo de muchas personas. ¿Quién le dio el micrófono? Pues yo creo que los organizadores, los convocantes. Claro. ¿Quiénes son los convocantes? Y ahí entramos al problema. Algunos de los integrantes de la sociedad civil, que sí son sociedad civil, pero particularmente como ciudadano decepcionado de los partidos políticos, de todos los que hoy tenemos, no me refiero a la figura partido político institución, sino a los partidos que hoy tenemos y a los que hemos tenido, que no han servido más que para maldita la cosa. Exacto. Bueno, para enriquecerse, sí. Para compartir el poder entre ellos cuando fue necesario, sí. Pero para impulsar al país hacia adelante y para unir a la sociedad, no. Para mejorar la forma de vida de la sociedad, no. Pero bueno, darle el micrófono a personajes vinculados hoy orgánicamente y actuando, que forman parte o de un partido político o de una bancada y de un partido político, como es el caso de Cuadri, que es diputado por Acción Nacional, me parece un error gravísimo, gravísimo. Claro. O sea, y en el momento, incluso ayer compartí con ustedes la fotografía que le tomé a Cuadri en el templete, pues dije, esto no está bien, y también la de Enrique. Pero la de Cuadri se me hace todavía peor que la de Enrique de la Mayor. Bueno,
Armando, que además es muy activo en redes y las monitorea todo el día, seguramente no tiene mucho que hacer. Está todo el día metido en Twitter. Sí, creo que vio lo mismo que yo. Esa fue la discusión toda la tarde de ayer y esa ha sido la discusión todo el día de hoy. ¿Qué hacían estos personajes ahí? Es lo mismo que cuando uno ve tuiteros de la sociedad, de repente hablando de que Lili Téllez da un perfil maravilloso para ser la candidata y casi quemándole incienso, perdón. Claro. 30 años de hacer periodismo y 30 años o 40 de leer periódicos y también de escribir y participar en medios, como ustedes lo han hecho. A lo mejor no todos los días, como a mí me tocó, pero ustedes no son ajenos a la dinámica de los medios. Claro. Sí le permiten a uno desarrollar cierto olfato y dices, esto huele a propaganda. Totalmente. Esto no huele a análisis, esto huele a propaganda. Ahora, aquí mi gran pregunta es, bueno, más bien la forma en que yo lo veo desde acá. Lo siento huérfanos. O sea, como que no tanto huérfanos o como que ellos se sienten huérfanos, ellos como que creen que están huérfanos y necesitan la ayuda del grande, del adulto, del político que ya tiene un cierto renombre, como que sienten que deben de tener alguien que vaya y les diga cómo hacer las cosas, ¿no? Alguien que pues ahora sí que les diga que los coaché. Exactamente. Problema, mira, ¿cómo se lo quitan? ¿Cómo se quitan esto? ¿Cómo se pueden quitar esta orfandad que ellos sienten como sociedad civil? Porque pues en el momento en que dejen de invitar a Cuadris y a De la Madrides y a Colosios y a Lili Téllez, y en el momento que dejen de pensar en ellos como la solución y asumirse como la solución, pues es cuando van a lograr algo. A ver, es que no son huérfanos. O bueno, sí, a lo mejor. Se sienten huérfanos, creo yo que se sienten huérfanos. Yo creo que el ciudadano y la sociedad, que es el conjunto de ciudadanos, pues no necesita paternidades. Yo también lo pienso. Totalmente de acuerdo. Si se sienten huérfanos, creo que están en un error grave. Sí. Y me queda claro que muchos de los que fueron ayer y muchos de los que se manifestaron, y además muchos de los que no fueron, pero que son ciudadanos activos, que yo confío en que en algún momento pues, van a participar no solo a través de las redes sociales. Muchos no se sienten huérfanos. Esto que aquí yo les expongo, que Armando está ratificando, a ver, a mí no me gusta ver a esta gente ahí, porque esto era un movimiento ciudadano, no un movimiento de partidos. Esto que estamos diciendo tú y yo, Armando, mucha gente lo está repitiendo. Y perdón, pero yo ayer compartí en un chat ver a Cuadri ahí, en un chat de abogados, compañeros de generación, analíticos inteligentes, analíticas y analíticos inteligentes. Todos, cuando mandé la foto, la misma que les compartí a ustedes, es Cuadri, no puede ser. Grave error. O sea, ¿por qué lo llevaron? Por eso les mandé la foto. Vamos, no es mi impresión ni la de Armando Reigadas. Y luego veo las redes y van por el mismo lado, ¿no? Yo les decía a mis amigos de la Facultad de Derecho que estudiaron la licenciatura conmigo hace ya muchos años, no les digo cuántos. A ver este hombre allá arriba. Conozco a Gabriel Cuadri, he hablado con él, en algún momento colaboramos en algún proyecto de comunicación y sustentabilidad. Me parece que es un hombre inteligente, pero hoy día es un impresentable de la política, por la forma en la que se está conduciendo como diputado. No le regateo talento, inteligencia, pero yo les decía, visceral, verlo ahí... Creo que es muy visceral. Y te voy a decir otra cosa, Armando, también arrogante. Sí, muchísimo. A ver, porque sí, yo también tuve contacto con él. Y les decía a mis compañeros, fue como ver a Javier Lozano.
Sí, otro. O sea, de ese nivel, a ver, Ujú. perdón, con esa clase de personas no vas a construir un movimiento unificado de oposición. Me parece que esos son dos grandes, es el mismo error multiplicado por dos. No lleves a políticos a la construcción de una oposición ciudadana, porque al menos no lleves a políticos de partido. Finalmente políticos son todos los que fueron ayer, pero son políticos profesionales y de partido. Viven y han vivido de la política. Y vamos, ese no es un pecado, pero es la clase de persona en la que hoy la sociedad no cree, o al menos la parte de la sociedad con la que yo me identifico no cree. Por eso te digo, Armando, yo creo que si están pensando que son huérfanos, se sienten huérfanos, están en un error. Creo que el mayor activo que tiene un movimiento ciudadano es precisamente no buscar la paternidad de ningún político, de ningún partido político. Creo que buscar eso es cometer un error grave. Ujú. Y bueno, el pulso de las redes sociales, pues me deja claro que no estamos equivocados cuando tú y yo estamos hablando de eso. A ver, ¿para qué llevan esta gente? O sea, esto les resta, no les suma. Eh, eh, al escucharlos, y bueno, ayer que más bien veía yo el tiratira que se aventaron ustedes dos, eh, me sigue quedando frágil esta figura de lo ciudadano. Y creo que este principio, bueno, cuando vemos figuras como, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Políticos tradicionales finalmente producto de eso que ya nadie quiere. Porque por muy preparado que sea Enrique Lamadrid, por mucha herencia que tenga el hijo de Luis Donaldo Colosio, sobre todo con esta creación de San Luis Donaldo Colosio en la que jamás he creído, y los que se sumen, ¿eh? No es un tema de ellos dos exclusivos, sino los que se sumen. Creo que hay un error fundamental, y no sé si lo compartamos o si tú lo hayas visto. Creo que la oposición y los ciudadanos, sobre todo la oposición y los políticos tradicionales, no importa el color, siguen sin entender que lo que hoy tenemos en México, ¿no? También es parte o mucha parte responsabilidad de ellos. Y asumen, Absolutamente. ¿no? Que esto es un accidente que de algo que se coló, que apareció fuera de las alcantarillas, ¿no? Porque así lo tratan como algo pestilente, ¿no? Como algo que no tiene clase, ya lo hemos comentado mucho, por supuesto, montados en una narrativa clasista, y por lo tanto veo la misma incapacidad de construir y construir una narrativa competitiva que equilibre la narrativa que tenemos desde Los Pinos. Es incapaz. La reproducción de memes, los comentarios posteriores, mucho, estuve viendo algunos columnistas y opinadores, sigue siendo lo mismo, sigue siendo hablarse al ombligo, sigue siendo, o sea, no puede ser que un candidato o alguien que se asuma como aspirante a algo, ¿no? Se presenta en una plataforma y si uno analiza las marcas de las vestimentas que ostentaba alguno de ellos, dices, estás mandando unas señales que a lo mejor a tu grupito, a ese grupito con el que te tomas el café y el coñac, le hace sentido. A ese grupito le gusta que utilices términos en inglés. A ese grupo le maravilla que toda la conversación sea en materia económica. A ese mismo grupo le maravilla que, lo voy a decir así, seas blanco y güero, que representes otra vez a esa clase que hoy se siente amenazada y despojada. Pero no está, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿a quién representas? Y lo mismo a este hombre cuadri que tú dices, ¿a quién representan? Entonces, yo veo primero un enorme vacío. O sea, esta disputa por el poder es una disputa en la calle, es una disputa en las casillas, es una disputa de movilización, es una disputa de espacios y es una disputa de narrativa. Y en todos los
las casillas que podamos hacer una lista. Entiendo tu punto de es respetable quienes marcharon, sí, sí, pero yo no veo que en ninguna construyan algo que hoy represente una alternativa de poder. Y entonces me preocupa porque en la medida que estamos acercándonos a los tiempos, ¿no? Se van a construir lo que la cultura política mexicana sabe hacer muy bien, simuladores. Y entonces vamos a tener un movimiento que pues sí es ciudadano, que más o menos, pero que simula que es porque se tiene que complementar, porque no dio el número, con algún candidato que pues es un expolítico, que no lo ven bien o no le alcanzaron. Yo no diría que los talentos, sino más bien las relaciones y las circunstancias para ocupar una candidatura, entonces se vuelve y dice, bueno, ya soy ciudadano. No hemos salido de ahí. México no ha salido de ahí y yo no veo con claridad que esto vaya a ocurrir. Entonces, retomo con lo que empecé esta conversación, Alejandro, porque me parece que dadas estas condiciones, y que conste que lo que voy a decir no significa que no esté de acuerdo con lo que tú siempre dices y con lo que hemos comentado aquí. Sí, la oposición tiene que ser relaciones, totalmente de acuerdo. Pero dadas las condiciones, todo indicaría que en términos reales, ¿no? En términos de la realpolitik, esto que los alemanes dicen, lo más viable será, esperemos la fractura al interior de los berrinches y las veleidades del Palacio Nacional y alrededor para ver qué desperdicio radioactivo cae y apoyarlo. En términos de construir algo, digamos, que valga la pena, porque de otra manera, a 2 años de distancia de un proceso electoral, con lo que yo he estado viendo, sigo viendo esos grandes huecos. O sea, y el más importante, repito, y con esto cierro mi comentario, es que esta parte de la oposición no se hace responsable, y sobre todo la parte de estos políticos, PRI, PAN, PRD, no se han hecho responsables de decir, bueno, lo que hoy tenemos es nuestra responsabilidad, son también nuestros desperdicios radioactivos. Y entonces juegan como los ofendidos, construyendo una narrativa que ya bien dijiste y nos hemos cansado también aquí de firmar, que le hace el juego al ocupante de Los Pinos. Entonces no hay, no sé, no sé si es una falta de conciencia, no sé si es un ejercicio de negación constante, pero entonces la salida práctica se me hace, ¿no? Que no sé si nos vaya a dar tiempo para de veras tener una candidatura ciudadana, no sé cómo lo vean. A ver, ay, pues sí, tristemente sí. Pero a mí, desde que lo conozco hace más de 30 años, la capacidad de síntesis de Edgar Rodríguez siempre me ha maravillado. Pero vamos, yo no quiero que las cosas se queden así. A ver, comparto absolutamente contigo. Los políticos que hoy están en la oposición no se hacen responsables de que esto que hoy está pasando en México es su responsabilidad también, no solo de la ciudadanía, sí. A ver, no son los 30 millones que votaron, ¿eh? No nomás es eso. Claro que cada quien es responsable de su voto. Se los he compartido, como me dijo algún pariente previo a las elecciones, después de darle yo todas mis razones de por qué me parecía que, lo digo con todas sus letras, pues que un presidente como Andrés Manuel López Obrador sí podía volverse peligroso para México, no un peligro para México, es muy peligroso, porque era diferente ser jefe de gobierno a ser presidente. El nivel de poder no tiene comparación. Y me dijo con una claridad, mira, vamos a votar por él, porque nosotros ya estamos cansados de vivir en Suiza. O sea, cuando uno habla desde su posición y no entiende la posición del otro, y no entiende que había un montón, miles, cientos de miles y millones de mexicanos que se sentían defraudados, enojados, y muchos que sentían que no tenían nada que perder. Cuando uno no entiende eso y habla desde su privilegio, es incapaz de construir algo auténticamente masivo que convoque a ciudadanos, y no solo a ciudadanos de cierto sector social. A ver,
Lo digo Exacto. con todo respeto. Yo no le voy a faltar al respeto a nadie que haya ido a marchar ayer. Yo fui, lo hice y también me llevé mi cansancio y mi dosis de insolación, como todos, y qué bueno por todos los que lo hicieron y lo hicimos, pero a ver, efectivamente era una marcha de la clase media alta. Eso, vamos, no tiene nada de malo ser de la clase media alta. Ojalá todos fuéramos de la clase media alta. Ojalá este país fuera un país de clase media alta. Pero ahí no estaba representado todo México. Y creo que los organizadores, que hicieron un gran trabajo, insisto, y hay que reconocérselo, tendrían que empezar a pensar. Y los que somos activos en redes tendríamos que empezar a decirles, a ver, faltó el otro México. ¿A qué hora lo convocamos? O con el otro México no nos vamos a juntar. Sí. Con las organizaciones de los pobres que sí existen, no nos vamos a juntar. ¿En serio creen que le van a ganar la presidencia a Morena, un partido de masas, en el sentido más tradicional del término? Uh-huh. O sea, hay partidos de clase y partidos de masas. Y estoy yendo a las viejas definiciones de Duverger. Morena es un partido de masas construido a partir de políticas clientelares y de convenios y acuerdos. ¿No le vas a ganar las elecciones desde un viejo partido de cuadros? Yo me acuerdo, o desde un modelo de confrontación de clases. Necesitamos la sociedad. Por eso yo soy un enemigo de la polarización. Por eso me parece un error gravísimo llevar a un polarizador como Gabriel Cuadri ahí. Mucho más polarizador de lo que puede ser Enrique de la Madrid. Sí, sí, sí. Creo que Enrique no califica por otras razones. Pero a ver, Cuadri en la semana se andaba peleando con estas diputadas transgénero. Sí. Bueno, a ver, cada quien tendrá su opinión sobre eso. Pero en términos de sociedad, de ciudadanía, de leyes, está muy claro que son ciudadanas y que son mujeres. Así los reconoce la Corte, así los reconocen los tribunales, así los reconoce, reconoce la ley hoy día. Tenemos que aprender a convivir con esa parte de la sociedad que está surgiendo, así como tenemos que aprender a convivir. Si te gusta o no te gusta, si te causa malestar él o la homosexual, pues guárdatelo, porque es parte de la realidad. Exacto. Esa es parte de la realidad, y además es parte de la realidad en la que tus hijos y tus hijas están creciendo, y ellos normalmente son bastante más tolerantes. Uh-huh. Nuestra generación y que la generación de arriba, a estos fenómenos. A ver, hay cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza, como le dicen ahora, de construirse, ¿verdad? Exactamente. Lo que sea que eso signifique, pero así me dicen. A ver, tenemos que deconstruirnos y entender que el mundo no es exactamente como nos dijeron nuestros padres que era y nuestros maestros que era. A ver, en el mundo hay diversidades. Exacto. Así como hay diversas formas de pensamiento político, diversas convicciones religiosas, también hay diversidades en lo sexual. Si no aprendemos a convivir con el diferente o con la diferente en lo religioso, en lo sexual y en lo económico, si no aprendemos a respetar al que no es de nuestro mismo color de piel, al que no se viste con la ropa con la que nosotros nos vestimos, pues no vamos a poder construir una sociedad auténticamente incluyente. Y esa es una clara muestra de lo que vimos en los desfiguros de este hombre en la Cámara, ¿no? Exacto. Vamos, y aquí creo que sí hay que dejar muy claro, a ver, no es que la de ayer fuera una marcha excluyente, no. Es que faltó convocar a otra parte de la sociedad, o a lo mejor se le convocó y no fue, no lo sé. Pero a ver, creo que hay que trabajar en convocar a otros sectores de México que no estaban ahí representados.
Exacto. O sea, no se trata de descalificarlos porque era una marcha fifí. No, a ver, no. Porque eso sí, y tengo que decirlo, yo no escuché ningún señalamiento descalificando a quien no fuera blanco. Bueno, yo no soy blanco. Ahora, aquí la gran pregunta sería entonces, y me gustaría irme a otro punto porque pues, estamos concentrados en la marcha, pero ayer también ocurrieron varias cosas en torno al tema de la revocación, ¿no? Y una de ellas es que vimos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y también vimos a la regenta, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de Jefa de México. gobierno, por favor. La vimos, pues en toda esta labor que es, están promocionándolo y que siga AMLO y demás, así como, pues aquí hay un hashtag que dice yo defiendo al INE, pues ellos tienen el que siga AMLO, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu lectura de como que le están metiendo quinta, ¿no? Ya ves que los encueraron con el famoso avión en que se fueron, que había por ahí gente del personal de la Guardia Nacional, por ahí un general salió en las fotografías, etcétera. El ¿Cuál jefe de es la tu Guardia lectura? Nacional, el jefe de la Guardia Nacional. No, a ver, mi lectura es que ya hay un absoluto descaro Ujú. para promover fuera de la ley eh, el ejercicio de revocación diagonal ratificación de mandato. Eh, Insisto, ya le dedicamos un programa a este tema. Yo creo que el ejercicio es hasta grosero porque gastarte 3,000 millones de pesos en este momento del país en eso Ajá. es una Pero aquí, innecesario, ajá, absolutamente innecesario. Y creo que se ha convertido, pues sí, en una forma de jalar aire de parte del presidente, de jalar oxígeno, en un momento en el que su gobierno, su poder personal ha empezado a declinar. ujú, Varios de sus colaboradores, no digo que no le tengan miedo y no lo respeten, sí, pero ya están jugando sus propios juegos, claro, claro. están pensando en su futuro. Edgar lo dijo, pues parece que habrá ruptura, no estoy seguro de que vaya a ocurrir, pero parece que habrá ruptura. Es el riesgo de empezar a hablar del tema desde ahorita, ¿no? Pero a lo que voy es, sí, mucha gente lo está leyendo como debilidad. Mucha gente le está diciendo, ¿sabes qué? Esta es una clara muestra de que no van a llegar a los cotos que ellos quieren, que ellos presumen. ¿Cómo lo ves tú? Mira, no van a llegar a 30 millones de votos de chiste. Que necesitan Y 34, ese, ¿no? Me parece. ¿mandé? Necesitan 34 por ese orden, ¿no? Sí, bueno, para que sea vinculante, pero vamos, yo lo exponía en algún momento. A ver, el ejercicio no es vinculante porque, pues porque este presidente se le eligió. Vamos, tengan 34 o 44 o 54 o 64, el resultado, suponiendo que el presidente López Obrador perdiera, el Ujú. resultado no lo obliga a irse. ¿Por qué? Porque a No, él se le claro. eligió en otro modelo. Ujú, ujú. Pues no lo puedes obligar a irse, aunque él incluso haya dicho que si pierde se va. A ver, no, Eh, no funciona así. A mí, ¿qué me preocupa? Que lo que vimos pues, es un desacato a la norma vigente. Y esa norma no la aprobó la mafia del poder, ni el PRIAN, ni Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y el Consejo General del INE. La aprobó la mayoría de Morena. Están sí. desacatando la norma vigente que ellos aprobaron. Me preocupa la descalificación al órgano electoral, a los órganos electorales, porque ahora ya también se quiere encargar al Tribunal Electoral, no solo al INE. Creo que finalmente el ejercicio se convirtió en un gran pretexto del gobierno para arremeter contra los órganos electorales. Eso me parece que debería preocuparnos a todos. Tengo la impresión y la convicción de que hay dos focos hoy sobre la mesa. Uno es el INE. O sea, sí coincido con la gente de la marcha de ayer y con muchos otros mexicanos que no marcharon en ninguna ciudad,
creo que no podemos tener una mejor organización electoral en este momento que la que tenemos a partir de lo que tenemos. Podemos perfeccionarla fortaleciendo a este INE que tenemos y a este tribunal que tenemos. Cambiando de reglas electorales como lo propuso el presidente en la semana, que no tiene ni los votos para hacerlo, pero bueno, ya distrajo, ya puso otro tema sobre la mesa, medio recuperó el control de la agenda y la narrativa, cuando no he explicado todavía cómo es que el vecino de Edgar vive como vive, pero ya distrajo de nuevo. A ver, creo que tema fundamental hoy es que los ciudadanos, esos que salieron a marchar, los que no salieron a marchar, los que son blancos y los que no son blancos, los que se apelliden Espinosa de los Monteros y los López y los Sánchez y todos, que construyeran o construyéramos una abrumadora mayoría que defendiera el órgano electoral. Creo que ahorita tenemos que pensar en eso y rápido después tenemos que pensar en, bueno, y vamos a jugar al candidato ciudadano, o como dice Edgar, a lo mejor no nos da, y si no nos da habrá que reconocerlo, ¿eh? Porque creo que no solo en política, en la vida, lo peor que uno puede hacer es andarle jugando las contras a la realidad y tratar de no reconocerla. O sea, si no da para construir un candidato ciudadano que se le imponga a los partidos, híjole, pues habrá que apostar a la ruptura. Sinceramente, yo no veo a un panista, a un priista, ni a un perredista encabezando hoy a la sociedad. A lo mejor surge, no lo sé. Pero, hay tiempo. A ver, lo más importante es, creo que tenemos que acabar de entender que la sociedad no nada más es la clase media y media alta. Exacto. México es mucho más que la clase media y media alta, que ya está harta de muchas cosas de este gobierno y que también estaba harta de los anteriores, ¿no? Porque es una mentira eso de decir que todos están enojados porque perdieron privilegios. Seguramente hay enojados porque perdieron privilegios. Y también hay enojados porque nunca han tenido privilegios y a partir de mucho trabajo han logrado construir un patrimonio, una situación, y hoy se ven amenazados. No, o sea, no toda riqueza salió del privilegio. ¿No? También, por romántico que suene, también hay historias de éxito que vienen del esfuerzo. Sí, fíjate, yo creo que para no darle más vueltas al asunto, creo que ya arrancó básicamente las campañas en algunos estados. Así es. Y creo que parte de lo que a mí me gustaría ver y qué abusivo soy porque entonces te quiero comprometer para ver cuál es la narrativa que se construye en esas campañas, ya en un evento electoral, porque yo veo muy difícil que no se reproduzcan elementos de la narrativa nacional, las formas. Morena seguirá apostando a sus divisiones. Habrá que ver, ¿no? Si hay casos, creo que me parece que fue Oaxaca, uno de ellos, en donde ya hubo disputas internas, en donde alguien levantó la mano, manoteó, no le hicieron caso. Susana Harp. Exacto, ustedes tendrán más detalle de eso, en donde empezamos a ver estos quizás intentos de fractura, pero sobre todo, a mí me parece que van a marcar tendencia sobre si efectivamente la oposición es capaz de construir una alternativa de narrativa de historia distinta que se pueda presentar como una opción, porque la queja y la victimización no es opción, y eso no lo han entendido. Con eso no alcanza, no alcanza para nada. Exacto. Bueno, no alcanza ni siquiera para convocar a una marcha exitosa. De acuerdo. Con eso no alcanza para nada. Entonces, habrá que ver cómo se comportan, porque entonces esto pues puede ser un buen preámbulo de lo que viene. Y decir, bueno, pues si la oposición ha sido incapaz de construir nada y la apuesta es a la fractura, pues entonces la realidad obliga, ¿no? Ciertas conductas. Y aún así, Alejandro y Armando, no quiero dejar de insistir en esta parte ciudadana que nos toca, porque
Ustedes tocaron algo que me pareció muy, muy interesante. O sea, no podemos olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Este asunto del Tlatoani y este asunto del hombre barbado que nos llegó a decir lo que teníamos que hacer es algo de lo que hemos sido incapaces de deshacernos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues sí, necesitamos la construcción de la figura de un líder a quien seguir. Y parece ser que la política en la cancha mexicana es una política descabezada sin líderes, como que no va a ningún lado. Entonces, si eso es así, si eso es irremediablemente así, pues estas campañas nos van a enseñar un poco, ¿no? Estas tendencias y la verdad, si es que hay ventanas de oportunidades reales para la construcción de una candidatura 100% ciudadana, que para empezar habría que definirla, porque eh, por experiencias pasadas, inclusive por amigos comunes que de repente sus propios partidos les dijeron que no, entonces como un acto de despecho y no de conciencia democrática, ¿no? Dijeron, como no me abres la puerta y pues entonces ahora ya soy ciudadano. Bueno, eso es un ejercicio de simulación de lo más barato que yo he visto, cuya Y credibilidad me abundante, parece abundante. exacto. Pero no veo que se salgan de ahí. Entonces, pues quizás lo que sigue, Alejandro, es empezar a echarle un ojo al desenvolvimiento de estas señales de cultura política que empiecen a ocurrir en estos estados para con tu termómetro, con tu radar, ¿no? Nos puedas decir, pues, lo que se está conformando, hay como dos opciones. Si vemos que hay algún tema de construcción de alternativa en la narrativa o no, o si vamos a enfrentar lo mismo y entonces el camino se puede hacer presentar cuesta arriba, ¿no? De acuerdo contigo, mira, de entrada te diría, hay dos casos, todos son interesantes, pero hay dos llamativos para mí hoy, que son Oaxaca, tú lo dijiste, vamos a ver hasta dónde llega el malestar de Susana Harp, que se dice discriminada por género, por cuestión de género. Dice que no hubo equidad de género. Eso no se puede configurar como violencia política de género. La discriminaron por ser mujer, eso dice ella. El candidato es Salomón Jara. Y habrá que ver hasta dónde llega el malestar de Susana Jara, hasta dónde le alcanza, hasta dónde se decide ella a apostar por algo diferente, porque por lo menos en sus primeras declaraciones sí se dice engañada. Vamos a ver si el enojo le dura, que luego no les dura mucho. Y el otro caso que hay que seguir con lupa, todos son importantes, pero así, a bote pronto les puedo decir Hidalgo. En Hidalgo están pasando cosas muy interesantes. Les adelanto rapidísimo. La verdad es que la candidata de la alianza opositora, Carolina Villano, que es una priista que llegó postulada por el PAN, ¿Sí? nomás para que entiendan, por razones políticas para amarrar al gobernador, porque el gobernador aparece como muy morenista de repente, Omar Fayad, la metieron por el PAN. Tiene una particularidad, va muy, muy abajo, pero muy, muy abajo en las encuestas. Dicen, no hay manera de que gane a menos que la estructura de Morena no se movilice, no la moviliza. ¿Dónde está lo interesante? Pues va a ganar Morena. Pues que se está circulando la versión, y subrayo, esta es una versión, como tal hay que tomarla, de que Morena, y particularmente el gobierno federal, estarían ofreciéndole al PRI negociar los votos que necesita para la reforma electoral, perdón, para la reforma eléctrica. La electoral es mucho menos, en este momento, mucho menos apremiante que la eléctrica, a cambio de dejarle ganar Hidalgo. Mira. Qué cosa. Es, subrayo, una versión. Okay. Carolina Villano tiene una particularidad adicional. Es la esposa de Rubén Moreira. ¿Sí? El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro. Entonces, lo que
esa versión dice, estarían ofreciendo es, déjame ganar Hidalgo y platicamos de la reforma, te doy los votos para la reforma eléctrica, que hoy Morena no tiene. Claro. Exacto. Creo yo que si el PRI hace eso, pues estaría acabando su tumba. Pero Exacto. vamos, ahí ya no es el PRI, es Ujú. Rubén Moreira. Sí, sí, sí. Y a lo Son mejor el individuos. presidente del PRI, Alejandro Moreno, no tiene la fuerza para detener a Moreira en este momento. Que hay que recordar quién es Moreira, de quién es hermano, Ujú. cuántos años llevan controlando Coahuila, cómo salió su hermano corriendo, acusado de muchas cosas, cómo el gobernador Riquelme no ha permitido que se investigue nada de los señalamientos de corrupción durante el gobierno de Rubén Moreira. Vamos, esa es otra forma de ruptura, porque les voy a decir una cosa. Yo no creo que el senador Menchaca, que es el candidato a gobernador de Morena, se vaya a sentar y cruzar de brazos a ver cómo lo concertasesionan para hablar de en términos ochenteros. Exactamente. O sea, La no, constante. porque tiene todo para ganar, Ujú. pero lo podrían sacrificar. Vamos, el otro elemento, que es un elemento de realpolitik, del que no hemos hablado aquí, pero tendremos que empezar a hablar y ya estamos haciéndolo, son las rupturas, Exacto. son las disputas internas. Exacto. En la oposición, que hoy pesan mucho menos, y en Morena, que es el partido del poder, porque efectivamente, pues yo que más quisiera que tuviéramos una candidatura ciudadana, pero ¿y si no alcanza? Exacto. Exacto, sin duda, pues vamos a tener una semanita muy, muy movidita y no digamos el domingo, ¿no? Que va a estar, pero sobre todo el tema de las redes sociales y demás con todo lo que da. No, y Y hay pues que ver los resultados. El domingo hay que ver los los resultados. domingos hay que ver los ¿Por qué van a resultados. ser importantes? Porque los votos los va a contar el INE. Exactamente, y puede ser otro elemento de conflicto tanto para el grupo en el poder como para los demás. A ver, si las cosas no salen como el presidente quiere en términos de números, va a acusar al INE ¿Sí? de que no instaló suficientes casillas, pero no le quiso dar dinero para instalar casillas. Que no le dio De que promoción. contaron mal los votos, X, Y, Z, ¿no? Sí. Exacto. Y viene otro ataque fuerte al órgano electoral. Ahí, Pues, ¿qué ahí te me parece va- si el lunes lo platicamos? Sí. Y Con fíjate que muchísimo gusto. ahí me gustaría que pusiéramos el radar para terminar, porque ya hay muchas versiones que inclusive hacen escenarios hasta de burla, ¿no? De lo predecible que es el presidente de México en lo que va a decir. A mí me parece no irrelevante en tanto que no es que no importe, sino irrelevante en tanto que no va a haber sorpresas. ¿No? Pero no hay escenarios de qué es lo que va a decir la oposición en este hueco de la narrativa. O sea, ¿no? ¿Qué va a decir del ejercicio? A mí me parece muy importante y de cara a lo que está pasando y lo que has comentado, Alejandro. Entonces yo creo que el domingo pues, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre. Hoy la oposición partidista no ha dicho gran cosa. Nada, exacto. La que se ha expresado es la oposición ciudadana. Ujú. Exactamente. Pero la oposición partidista está, pues no sé si callada pensando qué cosa, o callada preparando una concertación de qué. Y bueno, ya para terminar les dejo el otro foco al que yo me refería hace un rato, es esto que va a discutir la Corte en estos días, la constitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica. Ese es un tema de primerísimo orden, de primerísimo orden. El proyecto de la ministra Roberta Ortiz Ujú. es francamente de risa, pero ahí se juega un tramo importante en este proyecto de volver a hacer una CFE poderosísima y de cancelar el mercado de la competencia en la industria. Se juega un tramo muy importante del futuro económico de México. Es de primer orden. No en balde, John Kerry ha estado, creo que 2 o 3 veces ya por acá. Ujú. No en balde tenemos un embajador norteamericano inusitadamente activo y diciendo cosas que no le habíamos escuchado nosotros al menos. Sí. Vamos, del calibre y el nivel Sí, sí, sí. intervencionista. Sí, claro. Lo que ha dicho Ken Salazar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Estados Unidos
Y seguramente Canadá y Europa sí están al pendiente de lo que México está haciendo, porque se quiere salir el gobierno de las obligaciones a las que se comprometió en materia de libre comercio, pero no quiere renunciar a los beneficios que recibe de participar en el juego de libre comercio y de la economía globalizada. Ese es un tema, mañana se empieza a discutir en el Pleno de la Corte. Hay que seguirle, ¿no? Hay que estar atentos a él. Magnífico, perfecto. Y para seguirte a ti, ¿cómo te seguimos en redes sociales, Alejandro? Solamente Twitter, @VilaFisher, Armando. Síganlo, se lo recomiendo, una cuenta muy activa y una cuenta que pues está continuamente analizando y verificando todos estos temas. Y a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales. Nosotros somos en Twitter Conexionistas MX, en Facebook también Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas hacia secas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit. Su canal en YouTube es Alejandro Saborit y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Allá la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.